Aprender un nuevo idioma puede ser una experiencia difícil, pero muy gratificante también. Si bien la conversación y la inmersión con hablantes nativos a menudo se considera la forma más efectiva de aprender un nuevo idioma, aunque como profe y estudiante puede que esté 50% de acuerdo con esta afirmación, puede que no siempre sea posible tener interacciones cara a cara con todas las personas que hablan el idioma que quieres aprender, ya sea por ansiedad, falta de oportunidades u otras cosas. Sin embargo, esto no significa que aprender un nuevo idioma por tu cuenta sea completamente imposible. Hay muchas maneras de progresar en tu aprendizaje sin tener que hablar con una persona real, cara a cara, así como fue mi caso por muchos años. Como punto aparte, este video y la mayoría de videos tienen subtítulos en inglés y en español en caso de que seas uno de mis estudiantes y quieras practicar con mis videos. Qué vergüenza. Pero anyway, aquí hay unos consejos sobre cómo cumplir los objetivos del video de manera más efectiva. El primero y quizás el más obvio es usar un software o aplicación de aprendizaje de idiomas. Estos programas suelen utilizar ejercicios más interactivos, juegos y cuestionarios para enseñar vocabulario y gramática o pronunciación. Esto de hecho es algo que empecé no hace mucho tiempo, pero que ha sido muy útil para algunas cosas. Por un lado, es importante entender que esto no es para nada suficiente para entender un idioma completo, pero sí puede ser un buen complemento para otras cosas que puedes estar haciendo. Por otro lado, para mí, una de las cosas más valiosas que me ha traído usar aplicaciones de este tipo es para saber si realmente estoy lista para comprometerme a estudiar un idioma. Si no puedo siquiera dedicarle 30 minutos al día a Duolingo, que te manda notificaciones y te persigue constantemente para que practiques, la verdad es que no sé cómo voy a esperar que yo misma me motive todos los días para estudiar por mi cuenta y practicar sin que haya una persona ni nada que me motive externamente. Por lo que sí, quizás Duolingo no es lo más efectivo para aprender y hay otras estrategias mucho mejores que Duolingo u otras aplicaciones como Babbel, qué sé yo. Me da mucha información sobre cómo estoy respecto a las metas que quiero alcanzar. Y por otro lado, no es terrible para practicar algunas frases y vocab drilling. Entonces sí, está Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, creo que he escuchado que es muy buena, que ofrecen planes y lecciones personalizados y seguimiento del progreso para ayudarlo a mantenerte motivado y encaminado a lo que quieres hacer. Como número 2, en general aprovecha los recursos en línea. Internet está lleno de recursos. Voy a poner algunos abajo en la descripción que yo he usado, aunque depende del idioma, claro. En general, los sitios web, los podcasts, videos, algunas de las mejores opciones para mí en inglés fueron BBC Learning, las TED Talks y British Council, porque tienen una variedad de temas muy grande y British Council tiene gramática, vocabulario y pronunciación, que lo uso mucho en general. Se puede acceder a esos recursos en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que facilita como adaptar el aprendizaje de idiomas a tu agenda, como en el momento en el que tú puedas hacerlo. Ahora estoy usando otros recursos para italiano, pero ahí depende del idioma. Solo recuerda que debes ajustar los recursos a tu nivel. Para esto quizás puedes ver este video donde hablo un poco sobre algunas cosas que tomar en cuenta al realizar tu plan de estudio y también cómo usar ChatGPT para que te ayude a lograrlo también, que fue muy útil en mi caso, por italiano también. Como número 3, mejora tus habilidades para escuchar con hablantes nativos. Si no tienes la oportunidad de hablar con personas nativas en persona o no quieres hacerlo, aún puedes practicar tus habilidades para escuchar y hablar a través de recursos en línea, mediante el uso de recursos auténticos y también no auténticos, que están diseñados para hablantes nativos y no nativos respectivamente. Puedes obtener la experiencia inmersiva, que es clave para dominar un nuevo idioma. Puedes practicar en voz alta, incluyendo leyendo un texto o guión en voz alta, y esto te va a ayudar a acostumbrarte al ritmo y la fluidez del idioma, también a tu pronunciación y habilidades orales en general. Yo sé que esto da vergüenza, pero grábate hablando y escucha la grabación para identificar las áreas de mejora. Quizás puedes buscar comentarios de un tutor o un hablante nativo para que te corrija o escuche, como en otros videos. No necesariamente tienes que hablar con la persona en persona, pero sí a lo mejor puedes conseguir a alguien que te corrija los videos que grabaste o las cosas que grabaste, por si te ayuda. Si no, tendrás que hacerlo tú mismo. Tendrás que escuchar a otros videos y otras personas pronunciando y ver cuáles son las discrepancias con la pronunciación de esas personas y tu pronunciación. Si es que no lo va a hacer otra persona o tutor, vas a tener que entrenarte más o menos para encontrar esas disparidades entre cómo pronuncian otras personas del acento que tú quieres practicar y cómo pronuncias tú esas palabras, y después tratar de asimilarlo o estudiar fonética para acercarte a eso. Esto obviamente es algo que haría un tutor directamente, pero si tú no quieres que lo haga un tutor y estás solamente tú y tus pensamientos,
y el internet, entonces puedes usar esos 3 para guiarte en el camino más correcto. Número 4 es leer y escribir en el idioma meta. Puede ayudarte a mejorar tu vocabulario, la gramática, la comprensión general del idioma. También, como antes, puedes encontrar libros y artículos y otros materiales escritos para leer en el idioma de destino e intentar escribir sus composiciones en el idioma. Esto no solo te ayudará a aprender nuevas palabras o frases, sino que también te dará la oportunidad de practicar tus habilidades de escritura en general. Y también es mucho más fácil encontrar en qué te equivocas cuando está escrito. Igual que antes, tienes que estudiarte a ti mismo y a otras personas, llevar un registro de las cosas que quieres seguir practicando, etc. Lo mismo que haría un tutor, pero nuevamente tienes que hacerlo tú en esta nueva arista del aprendizaje, igual que antes. Incluso si quieres ir más allá, puedes pagarle a alguien también para que te revise y escriba sugerencias referentes a lo que vas escribiendo. Y también existe una plataforma que usa uno de mis estudiantes, que creo que es gratuita, pero voy a poner en la pantalla, no recuerdo, en donde diferentes personas nativas de diferentes idiomas se corrigen los blog posts que suben en el idioma que están aprendiendo. Así que también es una forma anónima y simple en la que puedes obtener retroalimentación de personas nativas sin tener que realmente hablar con alguien directamente, si es que es lo que te preocupa. 5. Obvio, mira películas y programas en el idioma que quieres aprender. Muchas plataformas de transmisión tipo Hulu, Netflix, tienen una selección muy grande de contenido, claro, y puedes de hecho filtrar por idiomas. Entonces también puedes intentar activar los subtítulos del idioma destino para ayudarte a seguir lo que están diciendo y cómo se pronuncian las palabras. Y también es como divertido y como más agradable aprender. Nunca va a ser suficiente, o a menos que lleves mucho tiempo no va a ser suficiente, pero sí te puede ayudar. Y si eres principiante, anotar las frases y cosas que estás aprendiendo también puede ser muy útil, sobre todo cuando estás empezando. Aunque también nuevamente tienes que ajustarte al nivel del recurso que estás leyendo. Si eres muy principiante, quizás ver cosas más para niñas y cosas pues más simples puede ser muchísimo mejor que si te lanzas a ver algo que es bastante complejo en el idioma que tratas de aprender, porque no es muy productivo. Y también dependiendo de tu nivel puedes jugar con los subtítulos, qué subtítulos poner, en qué idioma, y también el audio, en qué idioma lo vas a poner, dependiendo de pues eso, de tu nivel y como de qué tan avanzado estás aún en ese proceso de aprendizaje. Creo que una de las cosas más importantes quizás en este apartado es decir que si bien sí es muy divertido y estás como pasándola bien, quizás no vas a obtener grandes resultados si no lo tratas como algo para estudiar, como si realmente no llevas registro de las cosas que vas aprendiendo, de las palabras que vas aprendiendo, si no vas repitiendo después de los actores o las animaciones qué es lo que van diciendo, probablemente no haya mucho progreso. Así que si es que estás como tratando de tomarte en serio esto de aprender idiomas, yo te recomendaría que lo trates de forma seria también cuando hay cosas que son un poco más divertidas, que quizás sí hagan un poco menos divertida la experiencia, pero definitivamente un poco más productiva si es que eso es lo que buscas al aprender el idioma. Tipo, la mayoría de personas que vieron todos los capítulos de One Piece no aprendieron japonés solo por mirar los capítulos con subtítulos en su idioma materno, por ejemplo, y cero conocimiento o cero estrategia del lenguaje previamente. Así que es bueno considerar también. Por último, quizás tomar un curso de idiomas en línea que sea asincrónico. Si este es algo un poco más estructurado, o no, más estructurado, es una buena opción. Estas van de cursos cortos a tu propio ritmo o programas más intensivos con otras personas en un semestre, por ejemplo. Estos cursos a menudo incluyen una combinación de ejercicios interactivos, videos y sesiones en vivo con instructores o tutores. Y puede ser una excelente manera de obtener beneficios de un salón de clases sin tener que estar físicamente en un salón de clases, con todo lo que implica en cuanto a dinero, tiempo y personas con las que interactuar. Si bien puede que haya interacción con personas, definitivamente sería mucho menos y puedes encontrar cursos en donde hay cero interacción con otras personas, por lo que estaría entregándote principalmente la estructura y los conocimientos que necesitas, que han sido ya revisados por personas que se dedicaron a estudiar el aprendizaje de ese idioma específicamente. Estoy segura también de que hay probablemente muchos cursos aquí mismo en YouTube o en Google, así que también puede ser una buena opción en caso de que quieras uno que sea completamente gratuito. Ahora, incluso si estos métodos pueden ser efectivos para aprender un nuevo idioma por tu cuenta, la investigación igual sí ha demostrado que las clases personalizadas o grupales, sobre todo grupales, con un tutor o maestro pueden mejorar en gran medida tus resultados del aprendizaje. Te dejo las citas y las investigaciones de todo lo que he dicho abajo en la descripción. Los investigadores encontraron que los estudiantes que recibieron instrucción personalizada con tutores priorizaron significativamente. De hecho,
como punto aparte, sobre todo si es que hay más interacción con otras personas y otros estudiantes. Mucho más que personas que lo hicieron por autoaprendizaje, sobre todo. Por lo tanto, incluso si es posible aprender un nuevo idioma sin hablar con un ser humano, la forma más efectiva de aprender un idioma es combinar el autoaprendizaje y la instrucción con una persona que está capacitada para enseñar y unir fuerzas. Cuando se trata de aprender un nuevo idioma, reservar una clase con un profesor o tutor puede ser muy bueno para maximizar tu proceso de aprendizaje. Así tienes oportunidad de practicar el idioma de forma más natural o controlada, obtener feedback directo, corrección de errores, orientación sobre cómo mejorar habilidades más específicas, etc. Y si bien los métodos de aprendizaje son muy útiles, no brindan el mismo nivel de apoyo y orientación que cuando se trabaja con otras personas. Incluso si es solamente como un grupo de otras personas que conoces, con quienes practicar y con quienes hablar. Ayudan a la motivación, a las habilidades en sí, a la corrección, pueden unir conocimientos incluso entre otras personas que están aprendiendo, así que sí. Si es que hay otras cosas sucediendo como ansiedad para hablar con otras personas o problemas de motivación en otros sentidos o quizás problemas de tiempo, es difícil organizarse, es difícil conseguir un tutor que te guste quizás o no hay presupuesto para ello todavía. Entonces espero todas las cosas que mencioné más arriba te ayuden y si te animaste un poco quizás a compartir este proceso con otras personas, ya sea un tutor, profesor u otras personas, todos los tips que mencioné en este video igual te sirven porque son cosas que de todas formas los estudiantes más o menos deberían estar haciendo, quizás no tan intensivamente y quizás podrían priorizar un poco más las actividades y guía de lo que les dice su profesor cargo. Igual siempre hacer estas cosas de forma autodidacta ayuda muchísimo. Así que en cualquier caso, independiente del tipo de estudiante que seas, espero te haya servido muchísimo.